En el vídeo que subí la semana pasada, os hablé de las prácticas colonialistas sionistas desde finales del siglo XIX, o sea, cuando llegaron los primeros colonos judíos europeos, hasta la decisión de la ONU de partir el mandato británico para Palestina en dos estados, Palestina e Israel. En este vídeo toca hablar del siguiente paso que dieron los sionistas tras la creación de Israel, que fue la expansión de las fronteras del estado, la limpieza étnica de los palestinos, y la imposición del régimen de apartheid para el pueblo palestino. Así que, vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! El 29 de noviembre de 1947, la ONU votó el plan para la partición de Palestina y 33 países optaron por dividir el mandato británico para Palestina en dos estados que serían Palestina e Israel, y Jerusalén y Belén quedarían bajo la administración de la comunidad internacional. La partición favoreció claramente a los sionistas. Los colonos judíos, que en 1947 eran algo más de medio millón, controlaban el 5,8% del territorio del mandato británico para Palestina, pero después de la partición pasaron a controlar el 56% del territorio. En cambio, los palestinos, que eran algo más de 1 millón, se quedaron con el 44% restante. Como era de esperar, los palestinos y la Liga Árabe no aceptaron la partición, pero es que los árabes no fueron los únicos, porque los sionistas revisionistas, concretamente el Irgun y el Lehi, tampoco aceptaron la partición, porque para ellos la creación del Estado judío debía venir partiendo de sus propias fuerzas, de la lucha de los judíos por conquistar su patria y no por una simple concesión de la comunidad internacional. Además, las pretensiones de los sionistas revisionistas no era aspirar al territorio que les habían adjudicado la ONU, sino crear el Estado de Israel que se expandiera a ambos lados del río Jordán, donde no existiría un Estado palestino. Entre los sionistas prevaleció la opinión de Ben Gurión, que formaba parte del sionismo laborista y sería el primer ministro de Israel. En 1938, Ben Gurión dijo lo siguiente: cuando nos convirtamos en una fuerza con peso como resultado de la creación del Estado, aboliremos la partición y nos expandiremos a toda Palestina. De aquí podemos concluir que la aceptación de la partición por parte de la mayoría sionista era solamente un paso estratégico para poder proclamar el Estado de Israel y a partir de ahí proseguir con el colonialismo de ocupación, pero esta vez con sus fuerzas militares reales. Es más, desde la década de los 30, la Haganá recibió una orden de Ben Gurión para idear distintos planes para que los sionistas pudieran hacerse con toda Palestina una vez que los británicos se hubieran marchado del lugar. El plan tenía distintos puntos, que era el plan A, B, C y D, y este último es el que nos interesa. El plan D o el plan Dalet tenía un doble carácter, o sea, carácter defensivo y ofensivo. Por una parte, ante la reacción árabe, los sionistas y sus organizaciones paramilitares debían procurar defender a toda costa el territorio que les había asignado la ONU. Por otra parte, los sionistas debían expandirse más allá de los territorios que les habían concedido, haciéndose con el control primero de las zonas habitadas por colonos judíos y en un futuro hacerse con toda Palestina. Este plan también recogía la intención de forzar el desplazamiento de miles de palestinos de sus hogares, tierras y la repoblación de estas con colonos. Prácticamente, al día siguiente de la votación de la ONU, hubo distintos atentados palestinos en contra de los judíos que manifestaba el rechazo de los palestinos a dicha resolución. A los atentados y a las acciones de terror individual se les sumó la huelga general de 3 días convocada por el Comité Supremo Árabe el 1 de diciembre. Durante el diciembre de 1947 se sucedieron ataques tanto por parte de los palestinos como por parte de las organizaciones sionistas como el Irgun o el Lehi. Por su parte, la Haganá llamó a todos los colonos de entre 17 a 25 años al servicio militar para convertir las fuerzas paramilitares israelíes en un ejército regular. Desde diciembre de 1947 hasta la primavera de 1948 estalló una especie de guerra civil entre los colonos israelíes y los árabes palestinos, que en su inicio no fue tanto un enfrentamiento de ejércitos regulares
militares al uso, sino más bien una mezcla de guerra urbana y guerra de guerrillas entre ambos bandos. Es cierto que muchos historiadores consideran este episodio como la primera guerra palestino-israelí, pero es que por aquellos años aún no existía ni Israel ni Palestina como tal. En todo caso, lo podríamos considerar como la guerra civil en el mandato británico para Palestina. Las cosas empezaron a cambiar cuando, por un lado, las fuerzas israelíes comenzaron a profesionalizarse y continuaron con el doble objetivo de preservar el territorio asignado por la resolución de la ONU, como extenderse más allá, desplazando a los palestinos de sus tierras. Y por otro lado, cuando llegaron los primeros combatientes del Ejército Árabe de Liberación, que suponía la implicación de la Liga Árabe en el conflicto a favor de Palestina y con el objetivo de que los sionistas no crearan el Estado judío en tierras palestinas. En marzo de 1948, los líderes sionistas decidieron enfocarse en el carácter ofensivo del Plan Dalet y la primera gran operación fue la Operación Nachshon, con el que consiguieron romper el cerco impuesto por los árabes sobre Jerusalén. A partir de esta ofensiva, las fuerzas sionistas se hicieron con el control de distintos pueblos y aldeas, obligando a la gran mayoría de palestinos a ser desplazados o directamente fueron asesinados. Buena prueba de ello fue la masacre de Deir Yassin, en el que los paramilitares del Irgun y del Lehi asesinaron a más de 250 civiles palestinos. Durante todos estos enfrentamientos, distintos pueblos y aldeas de los palestinos fueron vaciados por las fuerzas israelíes, lo que permitió la expansión de Israel más allá de lo que se le había otorgado por la ONU. Por ejemplo, antes de que comenzara oficialmente la guerra árabe-israelí, los sionistas se hicieron con el control de Tiberíades, Haifa, Safed, Beisán, Jaffa y Acre, lo que supuso la expulsión de alrededor de 250.000 palestinos. Concretamente, antes de la proclamación del Estado de Israel, las fuerzas sionistas se habían hecho con el control de las principales llanuras de la costa y de la franja de Galilea. Y alguno se puede preguntar, si todavía no existía ni Palestina ni Israel, ¿por qué los británicos no hicieron nada? Para entonces, los británicos estaban enfocados en liquidar el mandato británico para Palestina y todas sus instituciones, y no en detener las distintas masacres, atentados y acciones que se estaba cometiendo por ambos bandos. El 14 de mayo de 1948, justo un día antes de la expiración del mandato británico para Palestina, los principales líderes de la agencia judía, con Ben Gurión a la cabeza, proclamaron la independencia de Israel y la creación del Estado judío, haciendo real el sueño sionista. La declaración de independencia de Israel era una línea roja para la Liga Árabe, y el 15 de marzo, los países árabes inscritos en la Liga declararon la guerra a Israel. 7 países árabes que eran Egipto, Transjordania, Siria, Líbano, Irak, Arabia Saudita y Yemen declararon la guerra a Israel. Al principio, 4 países que fueron Egipto, Transjordania, Siria e Irak entraron en Palestina para combatir las fuerzas israelíes, pero no creéis que las fuerzas árabes tenían todas las de ganar, porque entre ellos no existía una verdadera unidad. Cabe destacar que, por ejemplo, Transjordania estaba más interesada en anexionar Cisjordania que por combatir a Israel, y además, los primeros contingentes militares árabes que llegaron no superaban los 25.000, mientras que Israel ya contaba con una fuerza militar de 35.000 que para diciembre aumentó hasta los 96.000 soldados. No es mi intención detallar todo el desarrollo de la guerra árabe-israelí, pero sí quiero enfocarme en las prácticas colonialistas de ocupación que llevaron a cabo las fuerzas israelíes durante la guerra. En la contienda, las fuerzas israelíes aprovecharon para expandir su territorio a la vez que combatían a las fuerzas árabes y fueron destruyendo más pueblos y aldeas, expulsando de ellas a los palestinos. Entre estas acciones, las fuerzas israelíes cometieron distintos crímenes y masacres como en Jula, Ein al-Zeitun, Safsaf e Ilabun o en al-Dawayima. Se suele exculpar a los israelíes diciendo que fueron el Irgun o el Lehi los que cometieron tales matanzas, pero es que por ejemplo en al-Dawayima fue el ejército de Israel el que lo cometió. También hubo desplazamientos forzados masivos de palestinos y entre ellos destaca la de Lot y Ramla, en el que aparte de arrebatar la vida de 426 palestinos, alrededor de 50.000 fueron obligados a dejar la aldea. Por cierto, el general al mando de la expulsión de palestinos de Lot y Rambla fue Isaac Rabin,
Ben, séptimo jefe del Estado Mayor y quinto primer ministro de Israel. La guerra árabe-israelí terminó en julio de 1949 con victoria israelí y una dura derrota para los palestinos. Los resultados de la guerra civil en el mandato británico para Palestina y de la guerra árabe-israelí fue el desplazamiento de más de 750.000 palestinos. Para que os hagáis una idea, en el territorio que la ONU otorgó a Israel vivían unos 950.000 palestinos y después de la guerra solamente quedaban entre 130.000 a 165.000. También fueron destruidos 500 pueblos y aldeas palestinas e Israel pasó a controlar más del 70% del antiguo territorio de la Palestina británica, y tened en cuenta que la partición le otorgaba el 56% del territorio. Israel se había consolidado como un estado en Palestina, mientras que los palestinos sufrieron la Nakba y se convirtieron en minoría en su propia tierra. En realidad, Israel consiguió hacerse con casi todo el territorio de la Palestina británica, exceptuando Gaza y Cisjordania, porque Gaza quedó bajo dominio egipcio y Cisjordania bajo control jordano. Otra de las acciones que quiero destacar es la aprobación de la Ley de Propiedades Ausentes que aprobó el gobierno israelí en 1950 y que demuestra nuevamente el carácter colonialista, expansionista y saqueador de los sionistas. Tras la guerra árabe-israelí, Israel pretendía asentarse en aquellos pueblos, aldeas y tierras que habían sido vaciadas de palestinos. Para ello, aprobaron la Ley de Propiedades Ausentes, que fue un mero formalismo o mecanismo legal para llevarlo a cabo. Según esta legislación, cualquier persona que resida en un país hostil a Israel o en el área de la tierra de Israel que no esté bajo control del Estado israelí y que posea una propiedad en el Estado es considerada un propietario ausente y su propiedad podría ser transferida al custodio de propiedades ausentes. Como os imaginaréis, el objetivo principal de la ley fue autorizar que el Estado de Israel se hiciera con el control de los territorios de los ciudadanos árabes que huyeron o se fueron a consecuencia de la Nakba. Los israelíes no se cortaron un pelo, porque se valieron de esas tierras consideradas propiedades ausentes para crear asentamientos judíos y repoblarlo con colonos. Entre 1949 y 1954 se crearon 370 nuevos asentamientos. El 35% de los colonos vivía en propiedades confiscadas a supuestos palestinos ausentes y 250.000 judíos vivían en áreas urbanas de las que habían sido expulsados en masa los palestinos, como por ejemplo en Jaffa, Acre, Lida, Ramble, Bisán o Ashkelon. El Fondo Nacional Judío, que se creó a principios del siglo XX para la compra de tierras y la creación de los primeros asentamientos de los colonos, para la mitad del siglo ya poseía el 88% de las tierras de Palestina y el valor de toda la propiedad confiscada a los palestinos ascendía a los $300.000 de la época. Pero no creáis que la aplicación de esa ley pirata de los sionistas se aplicó únicamente a tierras palestinas, porque el 25% de los edificios levantados por los palestinos también fueron confiscados y hasta 10.000 empresas, tiendas y negocios pasaron a manos del Estado israelí. Los israelíes también se hicieron con más de 1 millón de cajas de limones, que suponía el 10% de todas las divisas producto de la exportación. El 95% de los olivares procedía de tierras palestinas y 1/3 de la producción de piedra venía de 52 canteras incautadas a los palestinos. Todo esto fue vital para el arranque económico y sobre todo productivo del recién creado Estado de Israel. De ahí que el mito de que los colonos judíos crearon una economía próspera en medio del desierto es falso. Israel es producto del pillaje y de la piratería, que lo aprendió muy bien de sus padrinos anglo-estadounidenses. Con la creación de Israel tampoco cesaron las matanzas, porque en los años 50 se cometieron más masacres. Por destacar algunas, las fuerzas israelíes hicieron varias incursiones en distintos campos de refugiados de Gaza, matando a civiles palestinos que habitaban allí. En 1953, la unidad Comando 101, dirigida por Ariel Sharon, entraron en aldea de Kibilla de Cisjordania y asesinaron a 69 palestinos, de los cuales 2/3 eran mujeres y niños. Israel se justificó diciendo que fue una acción de represalia por el asesinato de 3 israelíes en Yehud por parte de palestinos, o la masacre de Karf Qasim, que era un pueblo que hacía frontera entre Israel y la Cisjordania bajo control jordano.
jordano, pero que de facto la aldea Kfar Qasim estaba bajo control israelí. Esta matanza se cometió en vísperas del comienzo de la Guerra del Sinaí a consecuencia de la nacionalización de la Compañía del Canal de Suez por parte de Egipto. El hecho es que las autoridades israelíes fijaron un toque de queda que no fue avisado a los árabes, y estos, al regresar de trabajar durante el toque de queda, fueron abatidos por la policía fronteriza israelí, matando a 48 personas. También tengo que destacar que cuando Israel cometió esas matanzas ya era miembro de las Naciones Unidas, y pese a cometer tales atrocidades y recibir severas críticas por parte del resto de los países miembros, no se tomaron medidas serias en contra de Israel. Es más, Israel entró en la ONU, pero el Estado palestino acordado en la partición no se llegó a crear, y el derecho de retorno de los palestinos que fueron desplazados forzadamente nunca se llegó a materializar. Con la creación del Estado de Israel, el robo de las propiedades de los palestinos y el dominio violento y autoritario hacia ellos, los sionistas podían empezar a crear su Estado puro de Israel, basado en el colonialismo de ocupación. En la cuestión de las relaciones de producción, tengo que comentar lo siguiente. El Estado israelí lanzó la campaña de judaizar la tierra, y para ello el gobierno y el Fondo Nacional Judío instaron a los israelíes a obtener o arrendar tierras para trabajarlas o para crear distintas empresas o negocios por el bien de la economía nacional. Ahora bien, cualquier contrato de arrendamiento debía regirse sobre la siguiente norma: el arrendatario debe ser judío y tiene que aceptar realizar todas las labores relacionadas con el cultivo de la hacienda solo con mano de obra judía. Pero claro, Israel se estaba desarrollando económicamente desde una perspectiva capitalista, y el capitalismo tiene como ley la búsqueda del máximo beneficio, por lo que no fueron pocos los colonos israelíes que, sabiendo que el uso de la mano de obra palestina era baratísima, acabaron contratando palestinos para extraer mayores beneficios. Tales prácticas, consideradas ilegales en Israel, fueron descritas como un cáncer o una plaga. Los israelíes que eran descubiertos contratando mano de obra palestina eran multados por las autoridades y estaban obligados a aportar al Fondo Nacional Judío. Para ver la hipocresía de los mandamases israelíes, el mismo Ariel Sharon contrataba trabajadores o jornaleros palestinos en sus negocios. Querían a los palestinos lejos, pero para sacar el máximo beneficio contratando mano de obra barata y devaluando el precio de la fuerza de trabajo de los israelíes, contrataban palestinos. En fin, la hipocresía de los sionistas. Con la expansión de Israel y su control sobre casi toda la antigua Palestina británica, los colonos judíos no solo crearon nuevos asentamientos, sino también nuevos kibutz. La vertiente laborista del sionismo no era menos sionista que los sionistas centristas o revisionistas, ya que, como dice Israel Shanak, sobreviviente del Holocausto y activista por los derechos civiles, la organización israelí que practica en mayor grado la exclusión racista es el kibutz. La mayor parte de los israelíes han sido conscientes desde hace tiempo del carácter racista del kibutz, no solo contra los palestinos, sino contra todos los seres humanos no judíos. Como ya os expliqué en el vídeo de la semana pasada, los kibutz no eran para nada formas embrionarias de la colectivización agrícola, sino circuitos cerrados de producción para los colonos judíos que de facto dejaban fuera de ellas a los palestinos. La gran mayoría de kibutz se crearon sobre tierras arrebatadas y los palestinos no podían formar parte de ellas. Es más, si algún cristiano palestino quería formar parte de los kibutz, debían convertirse al judaísmo y abrazar enteramente la causa sionista. Pero es que la historia del conflicto palestino-israelí no termina con la victoria de Israel en la guerra árabe-israelí y su expansión sobre toda la Palestina histórica, porque en la mente de los sionistas siempre ha estado el objetivo de crear la gran Israel que cubriera toda Palestina, Jordania, el sur del Líbano, el Sinaí y los altos del Golán. Además, los gobernantes israelíes eran conscientes de que los palestinos debían ser mandados lejos de Israel, y con lejos no me refiero a los países árabes vecinos, sino más allá, porque mantenerlos cerca supondría la creación de distintos movimientos políticos palestinos con carácter panarabista que pondrían en peligro la empresa sionista, de modo que, para evitar esto, los sionistas debían hacer todo lo posible para expandir su espacio vital y además desestabilizar los países árabes para no tener amenazas futuras.
palestinas. En este sentido, es significativo lo que dijo Moshe Sharet, segundo primer ministro de Israel. No creemos en ninguna amenaza árabe, pero debemos desmembrar el mundo árabe, derrotar al movimiento nacional árabe y crear regímenes títeres bajo el poder regional israelí. Esta confesión de Moshe Sharet es una buena prueba de las intenciones expansionistas de Israel. De ahí que hostigara y provocara constantemente a sus vecinos árabes para crear condiciones geopolíticas idóneas y arrebatarles territorio. El primero fue Egipto, e Israel hizo todo lo posible para arrebatarles Gaza y el Sinaí. De ahí que participara en la guerra del Sinaí de 1956 con la excusa de ir con los británicos y franceses en contra de la nacionalización del canal de Suez por parte del gobierno egipcio. Israel no pudo recuperar ni Gaza ni arrebatarles el Sinaí, pero sí consiguió que Egipto cesara por un tiempo el envío de armas a los palestinos. Líbano también estaba en el punto de mira de Israel, y aunque no invadió Líbano con pretensiones de arrebatarles el sur hasta 1982, Ben Gurión ya ideó un plan para invadir el Líbano. Ese plan consistía en comprar a un oficial libanés que se presentara como un salvador de la patria, pero que en realidad serviría a la causa sionista, que el ejército de Israel ayudara a ese oficial en la guerra y este acabara convirtiendo el país en un país cristiano alineado con Israel y cediéndoles el sur. Pero, como os he comentado, eso no pasó hasta 3 décadas después. Antes de eso, hubo otras guerras que tengo que destacar. Las ambiciones expansionistas de Israel no pasaban desapercibidas para los países vecinos, sobre todo para Egipto, con el que ya tuvo un confrontamiento en 1956. Además, los intereses sionistas convergieron con los del imperialismo estadounidense, ya que en Egipto gobernaba Al-Nasser, uno de los líderes más importantes del panarabismo y del socialismo árabe. Estados Unidos planeaba derrocar a Al-Nasser e Israel quería Gaza y el Sinaí, por lo que recrudecieron las hostilidades contra Egipto. Ante las provocaciones israelíes, el gobierno egipcio respondió concentrando sus tropas en la frontera con Israel, militarizando Gaza, cerrando los estrechos de Tirán y firmando un pacto con Siria y Jordania. Ante estas acciones, Israel decidió lanzar un ataque supuestamente preventivo antes de que Egipto atacara, pero la verdad es que Israel estuvo buscando ese clima desde hace años para tener la justificación de invadir Gaza y la península del Sinaí. De ahí que entre el 5 de junio y el 11 de junio se diera la Guerra de los 6 días, con el que Israel derrotó nuevamente a la coalición árabe y se hizo con el control de Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán y la península del Sinaí. Esta guerra provocó un cambio profundo en todo el mundo árabe y musulmán, que pasaron a considerar a Israel como su mayor amenaza, y destaca la ruptura de las relaciones de la Unión Soviética con Israel y de la mayoría de las organizaciones comunistas e izquierdistas del mundo entero. Con la nueva victoria de Israel, los sionistas se acercaron a su objetivo de crear la Gran Israel, y con esta victoria midieron las nuevas prácticas colonialistas para con los gazatíes y los cisjordanos. En los nuevos territorios ocupados, el 55% de la tierra y el 70% del agua fue confiscada para la minoría de colonos, los cuales eran el 6%. Tan solo 2.200 colonos recibieron el 40% de las tierras de Gaza, mientras que medio millón de gazatíes fueron condenados a vivir en tiendas de campaña y chabolas cochambrosas. Los palestinos fueron sometidos a un gobierno militar para ser controlados y les negaron cosechar, pintar sus casas, cavar pozos o entonar cánticos palestinos. El control sobre los palestinos fue tal que eran detenidos y encarcelados prácticamente por cualquier cosa. A partir de 1967 hasta los años 80, 300.000 palestinos que pasaron por cárceles israelíes fueron torturados, y esto fue reconocido incluso por Amnistía Internacional. Los israelíes impusieron un verdadero régimen de apartheid a los palestinos, y el control militar y policial sobre ellos fue exagerado tras 1967. Según los reglamentos de emergencia de defensa, un comandante militar israelí podía detener a los palestinos sin supervisión judicial siempre que los palestinos mostraran suficiente insubordinación
intimidación hacia las autoridades, se manifestaran, distribuyeran panfletos o pertenecieran a alguna de las organizaciones políticas palestinas. Sin tener la autorización judicial, los comandantes militares de Israel podían encarcelar indefinidamente a los palestinos, expulsarlos permanentemente de cualquiera de los territorios de Israel, negarles el derecho al trabajo o a la propiedad privada, arresto domiciliario, restringir la libertad de movimiento, de asociación o de expresión o confinar aldeas enteras. Repito, todas estas acciones se podían llevar a cabo sin la necesidad de una autorización judicial, lo que evidencia el carácter de régimen militar y de apartheid de Israel para que luego digan que Israel es la única democracia de Oriente. Israel se envalentonó tras la Guerra de los 6 días y se veía con capacidad de doblegar a sus enemigos y expandir aún más su espacio vital para preservar su Estado durante siglos. El Estado sionista era el enemigo número 1 de los países árabes y para minar su poderío comenzaron a apoyar abiertamente a movimientos de liberación nacional como el Fatah y en menor medida el Frente Popular para la Liberación de Palestina. No pasaron ni 10 años y estalló otro conflicto regional entre los países árabes e Israel y fue la Guerra del Yom Kippur. Egipto, Siria, con el apoyo de otros países árabes y del bloque del Este, lanzaron una ofensiva contra Israel justo en el día de la expiación, que es uno de los días más importantes del judaísmo. Aunque los primeros combates tomaron a Israel por sorpresa, con el paso de los días el ejército de Israel fue ganando terreno y repeliendo tanto a los egipcios como a los sirios. Las consecuencias de la guerra del Yom Kippur fue que Egipto empezó a cambiar su postura hacia Israel, ya que la devolución del Sinaí supondría el reconocimiento de Egipto al Estado de Israel, convirtiéndose en el primer país árabe que reconocería a Israel. Además, a consecuencia de la presión de Estados Unidos, Egipto comenzó a virar en geopolítica hacia Occidente y varios países árabes comenzaron a utilizar el petróleo como arma de presión hacia Occidente, dando paso a distintos embargos de petróleo que afectaría a distintos países industrializados de Occidente. Huelga decir que Israel continuó ocupando los altos del Golán. Las acciones bélicas de distintos países árabes enemigos de Israel entre 1960 y 1970 no sirvieron para desmantelar el Estado de Israel y crear el Estado palestino, por lo que los distintos movimientos nacionales palestinos tomaron la iniciativa para que la causa palestina no cayera en el olvido. De ahí que tanto el OLP como el FPLP protagonizaran distintas acciones que tanto Israel como la comunidad internacional las consideraron acciones terroristas. Lógicamente, Israel respondió la mayoría de estas acciones cometiendo masacres y acciones de represalias en contra de distintos militantes del OLP y del FPLP y atacando distintos campamentos de palestinos en el Líbano. El siguiente país en el que los israelíes pusieron sus ojos fue, efectivamente, Líbano. Aparte de que el sur del Líbano entraba dentro de los planes expansionistas de los sionistas, hay que tener en cuenta que una buena parte de refugiados palestinos vivían en campamentos de refugiados en el Líbano. Incluso distintas células y comandos del OLP estaban afincados en el Líbano, por lo que para Israel el Líbano se convirtió en un objetivo a batir. Desde 1968, Israel ya había realizado distintas incursiones en el sur del Líbano para expulsar de allí a los palestinos y a la OLP, pero no fue hasta 1982 cuando usaron como justificación la existencia de la OLP y el intento de asesinato de esta organización a Shlomo Argov, embajador israelí en el Reino Unido, para invadir el Líbano. La invasión israelí fue nombrada como Operación Paz para Galilea, y aunque los israelíes se justificaron diciendo que era una operación antiterrorista, las intenciones eran desestabilizar el Líbano y crear allí un régimen cristiano aliado con Israel. Personajes reaccionarios de Israel como Ariel Sharon ya habían manifestado su intención de reducir la población palestina en el Líbano de 500.000 a 50.000, y esos planes comenzaron a manifestarse nada más empezar la guerra. Israel, fiel a su modus operandi de arrasar con todo bombardeando indiscriminadamente el Líbano, a través de sus colaboradores de la falange libanesa, cometieron distintas masacres como las de Sabra y Shatila, en el que asesinaron a alrededor de 3.500 palestinos y llegó incluso a sitiar Beirut por varios meses. En esta contienda destacó la organización Hezbollah, que hizo frente, entre otras organizaciones, a los
los israelíes y a sus colaboradores. Las acciones israelíes y de sus colaboradores en el Líbano volvieron a demostrar la verdadera cara de Israel, que para los años 80 había conseguido ganarse en parte el respeto y amistad de distintos países del mundo. Cabe destacar que Israel no abandonó completamente el Líbano hasta el año 2000. También tengo que destacar que con la invasión israelí al Líbano se dio a conocer un artículo titulado Una estrategia para Israel en los años 80 que detallaba el plan del gobierno sionista para convertirse en una potencia imperialista en Oriente Próximo que fuera capaz de doblegar a sus países vecinos y efectuar, como había venido realizando sus aliados imperialistas históricamente, una dominación en esa parte específica del planeta. En ese artículo se recogía una política aplicada por los otomanos que consistía en el famoso lema de divide y vencerás. Los sionistas analizaron detenidamente el mundo árabe y concluyeron que los estados árabes estaban constituidos sobre distintas etnias y comunidades religiosas que a lo largo de la historia habían sido enfrentadas entre ellas. De ahí que lo ideal sería controlar a ciertos líderes locales de comunidades étnicas y religiosas para controlar a la gran mayoría de árabes. De ahí que Israel ha estado involucrado en distintos movimientos de desestabilización de los gobiernos de sus países vecinos árabes y ha fomentado y apoyado a distintos grupos islamistas radicales para rebajar la influencia de movimientos nacionalistas árabes seculares e incluso marxistas. Yendo a los hechos más recientes, hay que destacar que los palestinos no se quedaron con los brazos cruzados ante las intenciones sionistas de controlar a los palestinos con un régimen de apartheid, por lo que hubo distintas acciones en contra de las autoridades, como la primera intifada de 1987. Fue entonces cuando surgió Hamás y comenzó a ser una competencia para la OLP. Mientras tanto, la OLP intentó optar por el camino diplomático para conseguir dar con una solución factible para los palestinos. Arafat, en nombre de la OLP, aceptó la antigua resolución de la ONU de la partición de la Palestina británica, lo que suponía el reconocimiento de Israel como Estado independiente. El reconocimiento de Arafat se hizo con la intención de que la comunidad internacional dejara de ver a la OLP como una organización terrorista y se pudiera trabajar para materializar de una vez el Estado palestino que nunca se llegó a crear en los últimos 40 años. Con el paso adelante que realizó Arafat, que para muchos otros palestinos fue una claudicación, iniciaron las conversaciones para intentar llegar a la solución de dos estados. Buena prueba de ello fueron los acuerdos de Oslo de 1993 que firmaron Arafat e Isaac Rabin ante la presencia del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Aunque la parte palestina intentó trabajar por la solución de los dos estados, la verdad es que los acuerdos de Oslo no reflejaron nada de eso. En vez de eso, los israelíes aceptaron la creación de una autonomía o autogobierno para Cisjordania y Gaza, que sería la Autoridad Nacional Palestina, mientras que Israel mantendría su competencia sobre los asuntos exteriores, las fronteras y la defensa nacional de todo el territorio. En definitiva, no se previó ninguna retirada militar israelí. Debido a estos acuerdos, en 2005 Israel se retiró de la Franja de Gaza y, a diferencia de Cisjordania, donde sí que hay asentamientos de colonos israelíes, Gaza quedó administrada por la Autoridad Palestina y a partir de 2007 por Hamás. Sin embargo, esta solución no fue beneficiosa para el pueblo palestino y fue más bien un paréntesis para los sionistas, porque los acuerdos de Oslo no dieron con una solución real para la causa palestina. Por un lado, en Cisjordania, los colonos israelíes fueron creando más y más asentamientos, comiendo territorio a los palestinos y reduciendo el control de la autoridad palestina. En ese sentido, no son pocos los activistas políticos palestinos que critican a la autoridad palestina, ya que consideran un ente gubernamental colaboracionista o un apéndice de Israel en Cisjordania. Por ejemplo, la Autoridad Nacional Palestina, para justificar su existencia, en ocasiones ha hecho el trabajo sucio a Israel, deteniendo a palestinos y miembros de distintos grupos insurgentes palestinos que pretenden derrocar el Estado sionista de Israel. Por eso mismo, algunos equiparan a la Autoridad Nacional Palestina con la Francia de Vichy y no la ven como ningún tipo de germen de un futuro Estado palestino. Por otro lado, los gazatíes, pese a no tener
tener asentamientos colonos dentro de Gaza, han sido literalmente encerrados por tierra, mar y aire, creando el campo de concentración más grande del mundo. Ahora bien, desde la retirada de Israel se les concedió a los palestinos la dirección y autogobierno de ese campo de concentración bajo estrictos parámetros israelíes. No es de extrañar que en distintas ocasiones en las que los gazatíes o sus fuerzas políticas han vulnerado esos parámetros o los intereses de Israel, los militares israelíes hayan realizado distintas incursiones o bombardeos en Gaza. Repito, los acuerdos de Oslo, la creación de la Autoridad Nacional Palestina, la concesión del control de Gaza a los palestinos dentro de la franja, han sido simplemente un paréntesis para los sionistas, un paréntesis necesario para trabajar en la esfera internacional y generar el clima y el ambiente necesario para un día justificar la toma y control de toda la antigua Palestina. Los objetivos sionistas pasan obligatoriamente por controlar toda Palestina, y para ello, en la mente de los gobernantes israelíes está sacar a los palestinos de Gaza para mandarlos al Sinaí y de Cisjordania para que se trasladen más allá del río Jordán. El colonialismo de ocupación que ha venido practicando Israel a lo largo de su historia es su sello de identidad y es la esencia de su Estado, por lo que no pararán hasta hacer real su objetivo de crear el gran Estado de Israel. La actual escalada en el conflicto palestino-israelí no se puede entender sin comprender la historia de este conflicto y las prácticas colonialistas de los sionistas. No os dejéis engañar por esos analistas y supuestos opinólogos que solamente se fijan en lo que ha pasado a partir del 7 de octubre, porque Israel viene trabajando desde hace más de un siglo para hacer real la creación del gran Estado de Israel. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo explicando por qué la URSS aceptó la creación de Israel? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!